Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Moisés y soy de Puebla. Lo que voy a contar no es una leyenda ni un cuento para asustar niños. Es algo que viví cuando tenía 23 años y que cambió mi vida para siempre. Algo que todavía me quita el sueño y me hace despertar sudando en las madrugadas. Llevo años guardando esto dentro de mí, pero ahora siento que debo contarlo, aunque me duela recordar cada detalle. Quizás alguien pueda aprender de mi error y evitar lo que yo no pude evitar. Todo comenzó cuando mi tío Moisés, que llevaba el mismo nombre que yo pero era mucho mayor, me pidió que lo acompañara a conocer su nueva casa. Él, su esposa Guadalupe y su bebé recién nacido acababan de mudarse a las afueras de Tlaxcala. Era un lugar alejado, casi en el límite donde la ciudad termina y comienza el campo. La casa era grande pero vieja, con paredes de adobe y techos altos. Se notaba que había estado abandonada por un tiempo. Recuerdo perfectamente ese primer día cuando llegué a visitarlos. Mi tío se veía cansado, con ojeras profundas, aunque intentaba sonreír. Me dijo que habían conseguido la casa por muy poco dinero, casi regalada. Cuando le pregunté por qué estaba tan barata, bajó la voz y me contó que el dueño anterior les había advertido algo extraño. Les dijo que la zona tenía mala fama, que la gente del pueblo hablaba de brujas antiguas, de criaturas que salían de noche, brujas que llamaban Tlahuelpuchi. Mi tío se rió nervioso cuando me lo contó. Me dijo que él no creía en esas cosas, que eran solo historias para turistas, que la necesidad de tener un hogar más grande para su familia era más importante que unos cuentos viejos. Guadalupe estaba junto a él, meciendo al bebé en sus brazos. Ella no dijo nada, pero vi en sus ojos que no estaba tan segura como mi tío. Había algo en su mirada que me puso incómodo. Esa primera noche decidí quedarme con ellos para ayudarlos a acomodar algunas cosas. Armamos la cuna del bebé en la habitación principal, movimos muebles, limpiamos. Todo parecía normal hasta que cayó la noche por completo. La casa se puso muy oscura, más de lo que esperaba. Las lámparas apenas iluminaban y había rincones que quedaban en sombras profundas. Fue pasada la medianoche cuando lo escuchamos por primera vez. Un rasguño largo y lento en el techo, como si algo con garras caminara justo sobre nuestras cabezas. Mi tío y yo nos miramos. Él dijo que probablemente eran ratas o algún animal del campo. Pero el sonido no era de ratas. Era algo más grande, más pesado. El rasguño se movió desde el techo hacia la pared, bajando lentamente hasta llegar a la ventana de la habitación. Guadalupe abrazó al bebé con fuerza. El niño empezó a llorar, como si sintiera algo que nosotros no podíamos ver. Mi tío se acercó a la ventana con una linterna, pero cuando alumbró hacia afuera no había nada. Solo la oscuridad del campo y el viento moviendo los arbustos. Los rasguños pararon por un momento, pero todos sentíamos que algo estaba ahí afuera, observándonos, esperando. Intentamos dormir esa noche, pero fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo esos sonidos, rasguños en diferentes partes de la casa, como si algo la estuviera rodeando, buscando una forma de entrar. El bebé no dejaba de llorar y Guadalupe estaba al borde del pánico. Mi tío trataba de mantener la calma, pero yo veía cómo sus manos temblaban cuando encendía un cigarro. La segunda noche fue peor, mucho peor. Yo había decidido quedarme otra noche porque no me parecía bien dejarlos solos en esa situación. Desde que oscureció, el ambiente en la casa cambió. Se sentía más pesado, como si el aire fuera más denso. Había un olor extraño también, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido que no podíamos identificar. Los rasguños empezaron más temprano esa vez. Apenas el sol se escondió. Y esta vez no eran solo en el techo o las paredes. Estaban directamente sobre la cuna del bebé. Podíamos escuchar claramente cómo algo arañaba el techo justo encima de donde dormía el niño.
El bebé lloraba sin parar, un llanto desesperado que nos partía el corazón. Guadalupe lo tomó en brazos y no lo soltó en toda la noche. Mi tío ya no podía negar lo que estaba pasando. En su cara vi el miedo real por primera vez. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Guadalupe para no asustarla más, me pidió que lo acompañara al mercado del pueblo. Necesitábamos respuestas y necesitábamos ayuda. Caminamos entre los puestos preguntando con cuidado, sin querer parecer locos. Fue una señora mayor, una vendedora de hierbas y veladoras quien nos escuchó. Se llamaba Doña Carmela. Cuando mi tío le describió lo que estábamos viviendo, ella dejó de sonreír. Su cara se puso seria y nos hizo señas para que nos acercáramos más. Nos dijo en voz baja que teníamos que proteger a ese bebé inmediatamente, que no había tiempo que perder. Doña Carmela nos explicó todo con detalles que me helaron la sangre. Nos habló de las Tlahuelpuchi, brujas ancestrales que han existido desde hace cientos de años en esa región. Nos dijo que son mujeres que nacen con ese don oscuro, que no pueden controlarlo. Durante el día son personas normales, pero en las noches sin luna se transforman. Pueden convertirse en animales, en sombras, en niebla. Pueden colarse por cualquier rendija, por cualquier espacio que dejemos abierto. Lo peor fue cuando nos dijo de qué se alimentan. Buscan bebés que no han sido bautizados, niños pequeños cuya sangre es pura. Entran a las casas en silencio, paralizan a los padres con su poder y se alimentan hasta que el niño deja de respirar. La gente después dice que fue muerte de cuna, que el bebé dejó de respirar por causas naturales. Pero los que saben la verdad, conocen qué pasó realmente. Doña Carmela nos dio instrucciones precisas. Teníamos que poner tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna. Las tijeras de metal cortan el poder de estas criaturas. También teníamos que colgar espejos en todas las ventanas, porque las Tlahuelpuchi no soportan ver su verdadero reflejo. Ajos en todas las puertas y ventanas. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar abierta alguna entrada durante la noche, ni siquiera una rendija. Compramos todo lo que nos dijo y regresamos corriendo a la casa. Guadalupe nos preguntó qué pasaba, pero mi tío le dijo que solo eran precauciones, cosas que la gente del pueblo recomendaba. No queríamos asustarla más de lo que ya estaba. Pasamos toda la tarde preparando la casa. Pusimos las tijeras bajo la cuna, colgamos los espejos, amarramos ajos en las puertas. Revisamos cada ventana, cada puerta, cada pequeño espacio 2 y 3 veces. Esa noche esperamos despiertos. Mi tío y yo nos turnamos para vigilar mientras Guadalupe descansaba con el bebé. Cuando cayó la oscuridad, los rasguños comenzaron de nuevo, pero esta vez sonaban diferentes. Sonaban furiosos. Era como si algo estuviera golpeando las ventanas con rabia, arañando con más fuerza. Podíamos escuchar también un sonido extraño, como un siseo o un gruñido bajo que rodeaba la casa. En un momento vi algo que nunca olvidaré. A través del espejo que colgamos en la ventana de la sala, vi un reflejo que no debería estar ahí. No era humano. Era una figura oscura y deforme, con ojos que brillaban con una luz rojiza. Estaba del otro lado del vidrio mirando hacia adentro. Cuando me moví para ver directamente por la ventana, no había nada, pero en el espejo seguía ahí, observando, esperando. Los ataques continuaron noche tras noche durante 3 semanas. Cada vez eran más intensos, más desesperados. Las criaturas probaban diferentes ventanas, diferentes puertas. Las escuchábamos en el techo, en las paredes, debajo del piso. Pero las protecciones funcionaban. No podían entrar. El bebé seguía a salvo, aunque todos estábamos exhaustos y al borde del colapso por la falta de sueño y el miedo constante. Yo me quedé con ellos todo ese tiempo. No podía dejarlos solos. Mi tío apenas hablaba ya, solo vigilaba con los ojos rojos de cansancio. Guadalupe rezaba todo el día. Llevamos al bebé a bautizar en la iglesia del pueblo, esperando que eso ayudara. Doña Carmela nos dijo que eso debería hacer que las Tlahuelpuchi perdieran interés, pero los ataques no pararon. Una noche de calor insoportable todo cambió.
Yo había salido temprano esa mañana a conseguir más ajos y velas benditas. Cuando regresé al anochecer, encontré a mi tío y a Guadalupe completamente destrozados. No necesitaron decirme nada. Lo supe apenas vi sus caras. La noche anterior había hecho tanto calor que Guadalupe, sin pensar, había abierto apenas la ventana de la cocina para que entrara aire fresco. Solo un poco, unos centímetros. Después de semanas de vigilancia constante, el cansancio los venció y ambos se quedaron profundamente dormidos. No escucharon cuando la cosa entró, no sintieron cuando pasó junto a ellos. Mi tío me contó todo con lágrimas en los ojos. Me dijo que despertó en la madrugada sin poder moverse. Estaba paralizado en la cama, consciente pero incapaz de mover un solo músculo. Sentía un peso horrible en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando. Podía ver, podía escuchar, pero no podía gritar ni levantarse. Desde la cama vio una sombra oscura inclinada sobre la cuna. Era una figura de mujer, pero no era humana. Su cuerpo era largo y delgado, con brazos que parecían demasiado largos. Estaba inclinada sobre su hijo, y mi tío podía escuchar un sonido horrible, como cuando alguien sorbe algo líquido. El bebé no lloraba. No se movía. No sé cuánto tiempo pasó así. Mi tío dice que fueron horas, pero probablemente fueron minutos. De repente recuperó el control de su cuerpo. Se levantó gritando y corrió hacia la cuna. La sombra había desaparecido. La ventana de la cocina estaba cerrada como si nunca hubiera estado abierta. Pero su hijo estaba ahí, quieto, con los ojos abiertos mirando a la nada, sin respirar. Guadalupe despertó con los gritos. Lo que pasó después fue un caos de llamadas, paramédicos, luces de ambulancia. Los doctores dijeron que fue muerte de cuna, algo que pasa sin explicación. Un bebé sano que simplemente deja de respirar durante el sueño. Les dijeron que no fue culpa de nadie, que estas cosas pasan. Pero mi tío sabía la verdad. Yo sabía la verdad. Se fueron de esa casa esa misma semana. Dejaron todo atrás, los muebles, la ropa, todo. No podían estar ahí ni un minuto más. Guadalupe nunca volvió a ser la misma. No podía mirar a mi tío sin recordar esa noche. El matrimonio se destruyó lentamente durante el año siguiente. Se separaron sin decir mucho. Ella se fue a vivir con su familia a otro estado. Mi tío se quedó aquí, solo, tratando de sobrevivir día a día. Pasaron 5 años desde aquella noche. Mi tío Moisés ya no es el mismo hombre. Tiene el pelo completamente gris aunque apenas tiene 30 años. No puede dormir con las luces apagadas. Revisa todas las ventanas y puertas de su departamento 3 veces antes de acostarse. Tiene pesadillas todas las noches. Me llama a veces en la madrugada, llorando, diciendo que escucha los rasguños de nuevo. Yo también cambié. Ya no puedo ver una cuna de bebé sin sentir que algo malo va a pasar. Cuando mis amigos tienen hijos, les advierto sin decirles toda la verdad. Les digo que tengan cuidado, que protejan a sus bebés, que no dejen ventanas abiertas por la noche. Algunos se ríen, otros ven algo en mis ojos que los hace tomar en serio mis palabras. Hace unos meses mi tío decidió que era hora de contar su historia. Me pidió que lo ayudara porque él no puede hablar de esto sin quebrarse. Quiere que la gente sepa que estas cosas son reales. Que las leyendas que nuestros abuelos contaban no eran solo cuentos para asustar niños. Eran advertencias. Eran formas de mantener a las familias a salvo de cosas que existen en la oscuridad. No estoy pidiendo que me crean. Sé que suena imposible, sé que suena como una historia inventada para asustar. Pero yo estuve ahí. Vi los rasguños en las paredes. Escuché los sonidos. Vi esa sombra en el espejo. Y vi el dolor en los ojos de mi tío cuando cargó a su hijo sin vida. Si tienes un bebé pequeño, por favor escucha esto. Cierra bien todas las ventanas por la noche. Pon protecciones aunque te parezcan tonterías. Mejor prevenir que lamentarse después. Porque hay cosas que existen desde hace siglos. Cosas que nuestros ancestros conocían y respetaban. Cosas que siguen ahí afuera, esperando en la oscuridad, buscando una oportunidad. Mi tío Moisés vive ahora con ese peso. Cada día se pregunta qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a las advertencias desde el principio.
si hubiera tomado en serio las palabras del antiguo dueño, si hubiera revisado esa ventana una vez más aquella noche de calor. Pero no hay respuestas que traigan paz. No hay forma de regresar el tiempo. Esta es su historia. Esta es nuestra advertencia. Las Tlahuelpuchi son reales, y no perdonan, no olvidan, y siempre están buscando, siempre esperando ese momento de descuido, esa ventana que dejamos abierta, esa puerta que no cerramos bien, ese instante en que bajamos la guardia. Por favor, no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Protejan a sus familias, respeten las viejas tradiciones, y nunca, nunca subestimen lo que vive en la oscuridad. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio directo de Esther, una mujer de un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, quien vivió experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Durante años guardó silencio por miedo a no ser creída, pero finalmente decidió compartir su historia para advertir a otros sobre fenómenos que, aunque parezcan imposibles, son más reales de lo que imaginamos. Los nombres de las personas y algunos detalles han sido modificados para proteger su identidad, pero los hechos permanecen intactos. Esta es su historia. Mi nombre es Esther, y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce y las tradiciones antiguas todavía se respetan. Desde que era niña, algo extraño marcó mi vida en ese lugar. Algo que al principio parecía hermoso, pero que con el tiempo reveló su verdadera naturaleza. Detrás de mi casa se levanta un cerro enorme, cubierto de vegetación espesa y árboles retorcidos. La gente del pueblo siempre le tuvo miedo a ese cerro. Nadie subía hasta allá arriba, ni siquiera durante el día. Los ancianos contaban historias sobre ese lugar, historias que nos hacían temblar cuando éramos niños, pero que con el paso del tiempo comenzamos a tomar como simples leyendas para asustar a los más pequeños. Pero había algo que no era leyenda, algo que yo veía con mis propios ojos desde que tengo memoria. Cada cierto tiempo, siempre de noche, aparecían unas luces extrañas en la cima del cerro. Eran como bolas de fuego que brillaban con un color anaranjado intenso, y que comenzaban a descender lentamente por la ladera. Se movían de forma irregular, subiendo y bajando, como si alguien las estuviera llevando, pero nunca en línea recta. Danzaban en la oscuridad con un movimiento hipnótico y perturbador. La primera vez que las vi tenía apenas 5 años. Recuerdo que estaba en el patio de mi casa con mi abuelo, quien vivía con nosotros. Era una noche tranquila y fresca. De repente señalé hacia el cerro y le pregunté qué eran esas luces bonitas que bajaban. Mi abuelo dejó de sonreír de inmediato. Su rostro se puso serio, algo que rara vez ocurría con él. Me tomó de la mano con firmeza y me llevó dentro de la casa. Una vez adentro cerró la puerta y las ventanas. Luego se sentó conmigo y me explicó algo que jamás olvidaría. Me dijo que esas luces no eran normales, que no eran linternas ni fuegos artificiales. Me dijo con voz grave y seria que eran brujas que bajaban del cerro durante la noche para hacer sus cosas malas que la gente no debía presenciar. Me advirtió que nunca, jamás, debía salir de la casa cuando viera esas luces, que debía quedarme adentro, rezar y no hacer ruido. En ese momento no le creí del todo. Para mí seguían siendo solo luces, algo extraño pero no necesariamente peligroso. Con el paso de los años, las luces siguieron apareciendo. A veces pasaban semanas o incluso meses sin verlas, pero luego regresaban. Siempre descendían del cerro, siempre con ese movimiento extraño y errático. Yo las observaba desde mi ventana con curiosidad, aunque jamás salí cuando estaban presentes. Algo en el fondo de mi mente me lo impedía, como si una parte de mí supiera que mi abuelo tenía razón. Los años pasaron y me acostumbré a verlas. Me convertí en una joven adulta y seguía viviendo en la misma casa con mi madre. Mi abuelo ya había fallecido para entonces, pero sus palabras permanecían grabadas en mi memoria. Las luces seguían apareciendo de vez en cuando, y aunque ya no les prestaba tanta atención como antes, siempre me provocaban una sensación incómoda en el estómago.
Fue en marzo de hace algunos años cuando todo cambió. Una noche que jamás podré olvidar por más que lo intente. Esa noche comprendí que mi abuelo no solo tenía razón, sino que la realidad era mucho peor de lo que él me había contado. Era una noche cálida, una de esas noches donde el aire está quieto y pesado. Yo estaba en mi cuarto preparándome para dormir cuando escuché a mi madre llamarme desde la cocina. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos afuera. Mi madre me pidió que fuera al patio trasero a revisar si había cerrado bien la puerta del gallinero, porque había olvidado hacerlo antes. Salí al patio sin pensarlo mucho. La noche estaba oscura, pero había luna, así que podía ver con claridad. Caminé hacia el gallinero, revisé que estuviera bien cerrado y me giré para regresar a la casa. Fue en ese momento cuando lo vi. Mi corazón dio un salto. Allá arriba en la cima del cerro estaban las luces otra vez, pero esta vez había algo diferente. Había más de las que normalmente veía, y estaban bajando más rápido que nunca. Me quedé paralizada observándolas. Descendían con rapidez cada vez más cerca del pueblo. Algo en mi interior me gritaba que entrara a la casa de inmediato, pero mis pies no respondían. Las luces continuaron bajando hasta que, para mi absoluto terror, algunas de ellas llegaron hasta las afueras del pueblo. Nunca antes las había visto descender tanto. Siempre se quedaban en la parte media del cerro, pero esta vez era diferente. Finalmente logré reaccionar y corrí hacia la casa. Entré rápidamente y cerré la puerta con fuerza. Mi respiración estaba agitada y mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Mi madre me preguntó qué me pasaba, pero apenas pude responderle. Le dije que las luces habían bajado demasiado, que algo no estaba bien. Ella también se asustó. Revisamos que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, y luego nos fuimos a nuestros cuartos. Yo intenté calmarme y acostarme, pero no podía dejar de pensar en esas luces. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando el techo, tratando de convencerme de que todo estaría bien. Entonces comenzó. Primero fueron los perros. Todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar al mismo tiempo. No era un ladrido normal, era un sonido desesperado, lleno de miedo. Ladraban como si estuvieran siendo atacados, como si algo terrible los estuviera amenazando. El sonido venía de todas direcciones, de cada casa, de cada esquina del pueblo. Era ensordecedor y aterrador. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Nunca había escuchado a todos los perros ladrar así al mismo tiempo. Algo los había alterado profundamente. Me quedé quieta, escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. Los ladridos continuaron durante varios minutos que parecieron eternos, y luego, poco a poco, comenzaron a apagarse hasta que volvió el silencio. Pero ese silencio fue aún peor que los ladridos. Era un silencio pesado, antinatural, como si hasta los insectos hubieran dejado de hacer ruido. Me quedé sentada en mi cama, completamente inmóvil, con todos mis sentidos alerta. Sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo en el aire, en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Y entonces lo escuché. Un golpe seco y fuerte sobre el techo de la casa. Me sobresalté tanto que casi grito. El golpe resonó en toda la estructura como si algo pesado hubiera caído sobre las láminas del techo. Mi respiración se detuvo. Me quedé completamente quieta esperando, rezando para que fuera solo mi imaginación o tal vez un animal grande que había saltado sobre el techo. Pero luego escuché otro golpe, y otro, y luego comenzaron los pasos pesados caminando sobre el techo de mi casa. Pero no eran pasos de un animal, eran pasos humanos, claramente humanos. Alguien estaba caminando sobre mi techo en medio de la noche. El sonido era inconfundible. Podía escuchar cada pisada, el peso distribuyéndose sobre las láminas metálicas, produciendo ese sonido característico. El terror me invadió por completo. Mi cuerpo comenzó a temblar y mis manos se aferraron a las sábanas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los pasos continuaron, lentos y deliberados, como si quien estuviera arriba supiera exactamente dónde pisar. Caminaban de un lado a otro del techo,
deteniéndose ocasionalmente, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Quise gritar para avisar a mi madre, pero mi voz no salía. Tenía la garganta completamente cerrada por el miedo. Solo podía quedarme ahí, acostada en mi cama, escuchando esos pasos terribles caminar sobre mi cabeza. Intenté convencerme de que tal vez era un ladrón, alguien que había subido al techo para entrar a robar, pero en el fondo sabía que no era eso. Ningún ladrón caminaría así, tan despacio, tan deliberadamente, haciendo tanto ruido. Los pasos se movieron desde la parte trasera de la casa hacia el frente. Podía seguir su recorrido perfectamente. Pasaron sobre la cocina, luego sobre la sala, y después se dirigieron hacia donde estaban los cuartos. Mi cuarto estaba al lado del cuarto de mi madre. Los pasos se acercaban cada vez más a mi habitación. De repente se detuvieron, justo encima de mi cuarto. Se quedaron ahí, completamente quietos. Yo estaba paralizada en mi cama, mirando hacia el techo, sabiendo que algo o alguien estaba directamente sobre mí, separado solo por unas láminas de metal y madera. El silencio que siguió fue agobiante. Podía escuchar mi propia respiración agitada y los latidos desbocados de mi corazón. Entonces los pasos se reanudaron, pero esta vez se movieron hacia el cuarto de mi madre. Se detuvieron sobre su habitación. Esperé, conteniendo la respiración, sin saber qué iba a pasar. Y de repente escuché el grito. Mi madre gritó con una desesperación que jamás le había escuchado. Era un grito de terror puro. Gritaba mi nombre una y otra vez, pidiendo ayuda. Ese grito rompió la parálisis que me tenía atrapada. Sin pensarlo 2 veces, salté de mi cama y corrí hacia su cuarto. Mi cuerpo se movía por puro instinto, impulsado por la necesidad de ayudar a mi madre a pesar del terror que sentía. Llegué a la puerta de su cuarto y lo que vi me heló la sangre. La puerta estaba abierta y la habitación estaba completamente oscura. Pero en esa oscuridad, justo en el marco de la puerta, había una silueta, una figura completamente negra, más oscura que la propia oscuridad de la habitación. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal. Tenía forma humana, pero algo en ella era profundamente equivocado, antinatural. La figura estaba de espaldas a mí, mirando hacia donde estaba mi madre. No se movía, solo estaba ahí, parada, como una sombra sólida recortada contra la poca luz que entraba por la ventana del cuarto. No podía ver detalles, no tenía rasgos visibles, era solo una silueta negra y amenazante. Por un momento me quedé congelada en el pasillo, incapaz de mover un músculo. Pero entonces escuché a mi madre sollozar, y eso me dio fuerzas. Grité con toda la potencia de mis pulmones. Un grito que salió desde lo más profundo de mi ser. No sé qué dije exactamente, solo grité para ahuyentar lo que fuera que estuviera ahí. Y funcionó. La figura desapareció. No se movió hacia otro lado, no corrió. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Un segundo estaba frente a mí y al siguiente ya no había nada. Corrí hacia el cuarto de mi madre y encendí la luz rápidamente. Ella estaba en su cama, temblando violentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Me abalancé hacia ella y la abracé con fuerza. Mi madre no podía dejar de temblar. La sostuve entre mis brazos mientras ella intentaba recuperar el aliento y calmar su llanto. Tardó varios minutos antes de poder hablar con coherencia. Cuando finalmente lo hizo, lo que me contó confirmó mis peores temores y me hizo comprender que lo que había presenciado era solo una pequeña parte de algo mucho más oscuro. Me dijo que estaba acostada en su cama, medio dormida, cuando sintió que alguien entraba a su cuarto. Al principio pensó que era yo, pero cuando abrió los ojos, no vio a nadie. La habitación estaba completamente oscura y en silencio. Intentó encender la lámpara que tenía en su mesa de noche, pero su brazo no respondió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Algo invisible había subido a su cama. Podía sentir el peso sobre el colchón, la forma en que se hundía como si alguien estuviera ahí. Esa presencia comenzó a subir lentamente sobre ella.
Mi madre intentó gritar, pero tampoco podía. Era como si una fuerza invisible la mantuviera completamente paralizada. La presencia siguió avanzando hasta quedar sobre su pecho, aplastándola, impidiéndole respirar. Sentía que se estaba asfixiando. El peso sobre su pecho era cada vez más fuerte, y ella no podía hacer absolutamente nada para defenderse. Luchó con todas sus fuerzas por mover aunque fuera un dedo, por emitir algún sonido, pero su cuerpo no le respondía. Pensó que iba a perder el conocimiento en cualquier momento. La desesperación y el terror que sintió en esos instantes eran indescriptibles, pero entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró mover su mano. Fue apenas un movimiento pequeño pero suficiente para alcanzar el interruptor de la lámpara. En cuanto lo presionó y la luz inundó la habitación, la presión sobre su pecho desapareció instantáneamente. Pudo respirar de nuevo y recuperó el control de su cuerpo. Se sentó en la cama respirando agitadamente y fue en ese momento cuando la vio. Ahí, al pie de su cama, estaba esa figura oscura, la misma que yo había visto en la puerta. Mi madre la describió exactamente igual. Una silueta completamente negra, alta y de proporciones extrañas. Pero ella vio algo más, que yo no había alcanzado a ver. De una de las manos de esa cosa salían chispas, como pequeños destellos eléctricos que iluminaban brevemente el aire alrededor. La figura la miraba fijamente aunque no tenía ojos visibles. Mi madre sintió esa mirada clavada en ella, penetrante y malévola. Fue en ese momento cuando escuchó mis pasos corriendo por el pasillo y mi grito. La figura volteó hacia la puerta y desapareció justo antes de que yo entrara. Mi madre finalmente pudo gritar y pedir ayuda. Todo había durado apenas unos minutos, pero para ella había sido una eternidad de puro terror. Pasamos el resto de la noche juntas en su cuarto con todas las luces encendidas. Ninguna de las dos pudo dormir. Nos quedamos abrazadas, rezando, esperando que amaneciera. Cada pequeño ruido nos hacía saltar. Los minutos pasaban con una lentitud dolorosa. Nunca una noche me había parecido tan larga. Cuando finalmente salió el sol y la luz del día comenzó a entrar por las ventanas, sentimos un alivio inmenso. Era como si la llegada del día disipara la pesadilla que habíamos vivido. Mi madre se levantó con determinación. Me dijo que sabía exactamente qué era lo que había pasado y qué debíamos hacer. Fue hasta un pequeño armario donde guardaba cosas especiales y sacó una botella de agua bendita que siempre mantenía en la casa. Salimos juntas al patio trasero. El sol de la mañana iluminaba todo con claridad, haciendo que la noche anterior pareciera imposible como un mal sueño. Pero ambas sabíamos que había sido real. Demasiado real. Mi madre comenzó a rociar agua bendita por todo el patio, prestando especial atención a los árboles. Me explicó mientras lo hacía que las brujas buscan cierto tipo de árboles para posarse y esconderse, especialmente aquellos que tienen ramas en forma de horqueta, esas bifurcaciones donde dos ramas se separan en forma de V. Esos lugares son perfectos para que ellas se escondan y observen. Roció agua bendita en cada uno de esos árboles, murmurando oraciones mientras lo hacía. Luego entramos de nuevo a la casa y ella me contó más. Me explicó que esas criaturas bajan del cerro durante ciertas noches para buscar personas vulnerables, personas a las que puedan atacar. No solo buscan hacer daño físico, también se alimentan del miedo y la energía de sus víctimas. Por eso paralizan a las personas, para que no puedan defenderse y puedan absorber su terror. Me dijo que la única forma de ahuyentarlas es con luz, con gritos, con oraciones y con agua bendita. La luz las debilita, los gritos rompen su concentración, las oraciones las repelen y el agua bendita las quema. Por eso cuando yo grité y mi madre encendió la luz, la criatura tuvo que huir. Si no lo hubiéramos hecho, no quiero ni imaginar qué hubiera pasado. Esa misma mañana fuimos con una señora del pueblo conocida por hacer limpias espirituales. Le contamos lo que había pasado y ella no pareció sorprendida en absoluto. Nos dijo que en las últimas semanas varias personas del pueblo habían reportado experiencias similares. Las brujas estaban más activas que nunca.
Accedió a venir a nuestra casa esa misma tarde para hacer una limpieza completa. La señora llegó a nuestra casa al caer la tarde con una bolsa llena de hierbas, velas, copal y más agua bendita. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco y mirada penetrante. Tenía esa sabiduría que solo da la experiencia de toda una vida, viviendo en un lugar donde estas cosas son parte de la realidad cotidiana. Comenzó la limpieza en cada rincón de la casa. Encendió copal y dejó que el humo llenara todas las habitaciones, prestando especial atención al cuarto de mi madre y al mío. Mientras trabajaba, recitaba oraciones en voz baja, algunas en español y otras en una lengua que no reconocí pero que supuse era algún dialecto local antiguo. Colocó velas en puntos estratégicos y roció agua bendita por todas partes, incluyendo las esquinas del techo, las puertas y las ventanas. El proceso duró varias horas. Cuando terminó, la casa se sentía diferente. El aire era más ligero, como si una presión que no sabíamos que estaba ahí hubiera desaparecido. La señora nos dio instrucciones muy precisas. Debíamos mantener siempre agua bendita en la casa. Debíamos rezar todas las noches antes de dormir. Y lo más importante, si volvíamos a ver las luces bajar del cerro, no debíamos salir de la casa bajo ninguna circunstancia. Debíamos cerrar puertas y ventanas, encender todas las luces y rezar hasta que amaneciera. También nos advirtió que nunca debíamos mostrar miedo si volvíamos a encontrarnos con una de esas cosas. El miedo es lo que las alimenta y las hace más fuertes. Debíamos enfrentarlas con fe, con luz y con la certeza de que podíamos protegernos si seguíamos las indicaciones correctas. Los días siguientes fueron tensos. Cada ruido nos ponía en alerta, pero poco a poco fuimos recuperando la tranquilidad. Las noches pasaban sin incidentes. De vez en cuando veíamos las luces en el cerro, pero se mantenían en la distancia, lejos del pueblo, como si supieran que ya no eran bienvenidas cerca de nuestra casa. Pasaron algunas semanas desde aquella noche terrible, cuando decidí hablar con mi abuelo paterno, el hermano mayor de mi abuelo que había fallecido. Él era un hombre ya muy mayor que vivía en la otra punta del pueblo. Cuando le conté lo que nos había pasado, su expresión se volvió seria y me pidió que me sentara. Lo que me contó a continuación me confirmó que estas cosas no eran casos aislados, sino algo que había estado sucediendo en el pueblo durante generaciones. Me relató que cuando él era joven, apenas un muchacho de unos 17 años, él y sus primos habían vivido algo similar. Una noche decidieron ir a investigar de dónde venían esas luces que todos veían bajar del cerro. Contra el consejo de los adultos, subieron hasta un claro en la parte media del cerro, escondidos entre los arbustos. Lo que presenciaron esa noche los marcó para siempre. Vieron a varias mujeres del pueblo reunidas alrededor de una fogata. Reconocieron a algunas de ellas, mujeres que durante el día eran personas normales, que vendían en el mercado o trabajaban en sus casas. Pero esa noche estaban realizando algún tipo de ritual. Danzaban alrededor del fuego, cantaban en voz baja y hacían movimientos extraños con las manos. Mi tío abuelo y sus primos se quedaron paralizados observando desde su escondite. Entonces vieron algo que desafió toda lógica. Una por una, las mujeres comenzaron a transformarse. Sus cuerpos se contorsionaban de formas imposibles y poco a poco adoptaban la forma de perros grandes, de color negro, con ojos que brillaban con un resplandor rojizo a la luz del fuego. Los muchachos entraron en pánico. Algunos quisieron correr, pero mi tío abuelo, recordando lo que su padre le había enseñado, tomó piedras del suelo y las lanzó hacia las criaturas mientras gritaba oraciones. Sus primos lo imitaron. Una de las piedras golpeó a una de las criaturas que aulló de dolor. Entonces todas voltearon hacia donde estaban escondidos los jóvenes. Lo que siguió fue una persecución aterradora cerro abajo. Los perros negros los persiguieron ladrando y gruñendo, pero los muchachos no dejaron de gritar oraciones mientras corrían. Uno de ellos llevaba una pequeña botella de agua bendita que su madre le había dado esa mañana. La roció hacia atrás mientras huían, y varios de los animales aullaron como si el agua los quemara. Finalmente lograron llegar al pueblo, donde las criaturas no se atrevieron a seguirlos. Lo más perturbador de la historia vino después.
Varios días más tarde, algunas mujeres del pueblo aparecieron con quemaduras extrañas en las manos y los brazos, quemaduras que no podían explicar. Una de ellas tenía una herida en la cabeza, justo en el lugar donde mi tío abuelo recordaba haber golpeado con una piedra a una de las criaturas. Ellas inventaban excusas. Decían que se habían quemado cocinando o que se habían golpeado haciendo labores del hogar. Pero todos sabían la verdad. Desde entonces mi tío abuelo supo que las leyendas que se contaban no eran solo historias para asustar niños. Eran advertencias reales sobre cosas que existían y que seguían existiendo en ese lugar. Me dijo que yo había tenido suerte, que mi madre y yo habíamos reaccionado de la forma correcta y que por eso seguíamos vivas y sanas. Esa conversación cambió completamente mi perspectiva. Ya no podía ver mi pueblo de la misma manera. Cada persona que veía en la calle durante el día podía ser alguien completamente diferente durante la noche. Las leyendas que había escuchado toda mi vida no eran folclore ni superstición. Eran conocimiento acumulado durante generaciones para sobrevivir en un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano conviven más cerca de lo que la mayoría quisiera admitir. Han pasado ya varios años desde aquella noche de marzo. Sigo viviendo en la misma casa con mi madre. Las luces continúan apareciendo en el cerro de vez en cuando, especialmente durante ciertas épocas del año. Pero ya no bajan hasta el pueblo como lo hicieron aquella noche. Es como si supieran que ahora estamos preparadas, que conocemos las formas de protegernos, mantenemos agua bendita siempre en la casa, rezamos cada noche antes de dormir, y cuando vemos las luces descender por el cerro, cerramos puertas y ventanas, encendemos todas las luces de la casa y nos quedamos dentro hasta que amanece. Nunca más hemos tenido un encuentro directo con esas cosas y espero que nunca volvamos a tenerlo. Comparto esta historia no para asustar, sino para advertir. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que la ciencia no puede medir ni comprobar, pero que existen de todas formas. En ciertos lugares, especialmente en pueblos antiguos donde las tradiciones se mantienen vivas, estas cosas son parte de la realidad. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde la gente te advierte sobre algo que parece imposible o supersticioso, no lo descartes tan rápido. Esas advertencias existen por una razón. Generaciones de personas han aprendido a protegerse de cosas que acechan en la oscuridad. Su conocimiento puede salvar tu vida. Yo seguiré viviendo aquí, en mi pueblo, con mis precauciones y mi fe. Las luces seguirán bajando del cerro, y yo seguiré observándolas desde la distancia, desde la seguridad de mi hogar protegido. Porque ahora sé que mientras mantenga el respeto hacia esas fuerzas y tome las medidas necesarias para protegerme, puedo vivir en paz. Pero nunca, jamás volveré a salir de mi casa cuando vea esas luces descender en la noche.